Hola a todos, ¿cómo están? Estamos en clase de física aplicada a la logística. Hoy vamos a ver algunos ejercicios del práctico 2 referidos a la primera parte de la unidad 2 que refiere al tema cinemática de la partícula, cinemática traslacional. Lo que vamos a ver en esta parte de la unidad es el movimiento rectilíneo, es decir, el movimiento en línea recta, con aceleración constante. Para dicho movimiento, las fórmulas que vamos a utilizar para calcular velocidad, posición, aceleración, cuando tenemos este tipo de movimiento, es esta que ustedes pueden ver a la izquierda en pantalla. Fíjense, son estas 4 fórmulas que vamos a utilizar para ver este tipo de ejercicios. Pero primero que nada, antes de empezar a resolver los ejercicios, quiero plantearles una estrategia para resolución de problemas en física, de cualquier temática, de manera que ustedes puedan resolver con éxito este tipo de ejercicios. Primer paso para poder resolver adecuadamente un ejercicio es, y si bien no está indicado acá, es la lectura comprensiva del ejercicio. Les recomiendo que lean el problema más de una vez hasta que estén seguros de que lo comprenden realmente bien. Una vez que hayan hecho eso, el primer paso para resolver un problema de estas características consiste en identificar las ideas relevantes para el problema y la incógnita. ¿A qué me refiero con ideas relevantes del problema? A que puedan situarse en el fenómeno físico que se está estudiando para saber si estamos hablando de un problema vinculado a cinemática traslacional o un problema vinculado a leyes de Newton, es decir, la temática relevante que les permita resolver este problema, porque si bien ahora está claro que para resolver estos ejercicios vamos a usar las 4 fórmulas que vimos recién, cuando se encuentren en un, por ejemplo, examen donde tengan problemas de distinta índole, van a tener que poder detectar qué tipo de conceptos físicos son los más importantes o los que ustedes requieren para resolver el ejercicio. Y la identificación de la incógnita es saber qué nos está preguntando el problema. El segundo paso sería plantear el problema. Esto lo pueden hacer mediante un dibujo esquemático del mismo, si el problema lo requiere. Y en este dibujo esquemático, lo que les recomiendo que hagan es que pongan los datos que les da el problema en el mismo esquema. Y también, si quieren, pueden remarcar en el mismo esquema la incógnita. En caso que no requiera un gráfico en la resolución del ejercicio, es conveniente que enumeren en una parte de su hoja todos los datos que les proporciona el problema para tenerlos bien presentes a la hora de poder utilizarlos. Y la selección de ecuaciones. Como vimos recién, las ecuaciones con que nos vamos a manejar son 4. ¿Cuál de esas ecuaciones vamos a elegir para resolver cada problema específico? Eso va a depender de los datos que nos da el problema y de la incógnita que tengamos en el mismo. Luego, el tercer paso consiste en ejecutar. Ejecutar refiere a, una vez que elegí las ecuaciones o la ecuación que más se ajusta a mi problema, deberé reemplazar los datos que tengo, con los que cuento, en la fórmula y hacer los cálculos para calcular el dato que necesite. En caso de que en la fórmula ese dato que yo estoy necesitando calcular no esté despejado, previo a sacar las cuentas para la resolución, deberé despejar la incógnita. Una vez realizados los cálculos y obtenido el resultado, debo evaluar ese resultado que obtuve. Y este paso muchas veces lo obviamos y es muy importante, porque esto nos permite saber si lo que hemos hecho es correcto o no. Una cosa muy importante que yo siempre les recomiendo es que trabajen cuando sustituyen en la fórmula los datos con las unidades correspondientes. Por ejemplo, si van a trabajar con una velocidad, que la trabajen
aparte de su magnitud, acompañada de su unidad, que es metros por segundo. Y hagan todo el trabajo de despeje y todo el trabajo de cálculo con las unidades que acompañan a las magnitudes de esas cantidades físicas. ¿Por qué? Porque las unidades son un buen indicador de si lo que obtuve como resultado es correcto y se ajusta a lo que me está pidiendo el problema o no. Por ejemplo, si el problema me pide el cálculo de una distancia y yo saco que esa distancia, por ejemplo, me da 40, pero las unidades en lugar de estar en metros me da metros por segundo, algo hice mal. Con lo cual les recomiendo tomar esta recomendación para trabajar los problemas. Entonces, empecemos con el ejercicio 2 del práctico 2. Vamos a empezar con este porque el 1 es bastante parecido, pero este es un poco más complejo. Entonces creo que viendo este ejercicio ya van a estar ubicados para resolver el 1 solos. Dice, una cinta transportadora con aceleración constante triplica su velocidad en 10 segundos, acelerando a razón de 0,2 metros por segundo cuadrado. Hallar la distancia que recorrió una caja transportadora por la cinta en ese tiempo. Fíjense, acá he recuadrado los datos del problema, la información que me proporciona el problema. Y fíjense, también he recuadrado la distancia que recorrió una caja transportada por la cinta, que es la incógnita. Recuerden que nosotros vamos a siempre en esta unidad trabajar con estas 4 ecuaciones que pueden ver acá. ¿Cuál utilizaremos? Y vamos a ir probando en función de los datos que tenemos y la incógnita que nos pide, cuál se ajusta más. Fíjense que lo que nos pide el problema es calcular una distancia. Y las fórmulas que nos sirven para calcular distancia son esta y esta. Si se fijan, esta fórmula que está acá se ajusta más en función de los datos que tengo, porque fíjense que me da la aceleración, o sea, la fórmula tiene la aceleración, y fíjense que la aceleración es dato. Fíjense que me pide posición inicial, pero en este caso la posición inicial no es un problema porque la puedo suponer 0. Y uno de los datos que requiere es la velocidad inicial, que si bien no me lo da el problema de manera directa, la puedo calcular esa velocidad inicial a partir de esta fórmula. Entonces, voy a poder resolver el problema con esta fórmula que tengo acá, pero voy a tener que calcular la velocidad inicial a partir de esta para poder aplicarla. Entonces, hemos identificado las ecuaciones que necesitamos utilizar en función de los datos y la incógnita. Vamos entonces a calcular la velocidad inicial, que era un dato que nos faltaba para poder calcular la distancia en base a esta fórmula. Fíjense, acá puedo plantear que la velocidad final es 3 veces la velocidad inicial, porque me lo dice el enunciado del ejercicio, igual a velocidad inicial, por fórmula, por la aceleración por tiempo. Fíjense que la aceleración me la da el ejercicio y el tiempo también me habla de 10 segundos. Entonces, a partir de hacer los cálculos, despejo esta velocidad inicial, fíjense, la pasé para el otro lado restando, me queda que 2 veces la velocidad inicial es 0,2 por 10, que me da 2 metros por segundo. Fíjense que pude cancelar uno de los segundos que está acá abajo con estos segundos que está acá arriba, de manera que me quedan las unidades metros por segundo. Está bien porque yo quiero calcular una velocidad. Y luego despejando este 2, acá, o sea, dividiendo 2 dividido 2, me queda la velocidad inicial igual a 1 metro por segundo. Fíjense la consistencia de las unidades y que es razonable este resultado obtenido. Entonces, ya con esa velocidad inicial voy a poder reemplazar los datos en la fórmula de posición, que me va a permitir ubicar o determinar la distancia, que fíjense que era lo que me preguntaba el problema. Entonces dijimos que la posición inicial la íbamos a considerar 0. Eso le teníamos que sumar la velocidad inicial, que la calculamos 1 metro por segundo, por el tiempo que era dato, 10 segundos, por un medio de la aceleración, donde la aceleración era dato, 0,2 metros por segundo cuadrado,
por 10 segundos el tiempo, que era dato al cuadrado por fórmula. Si hago todas las cuentas correspondientes, voy a obtener que la distancia total que recorrió la caja son 20 metros. Veamos el ejercicio 3. Una grúa levanta un contenedor partiendo del reposo para moverlo a 6 km por hora en 50 metros. Determina su velocidad cuando haya recorrido 100 metros. Fíjense que ahí en un cuadrado azul he puesto los datos, pero también he marcado la incógnita, que es la velocidad cuando el contenedor está a 100 metros. Si se fijan, dice que el movimiento se inicia partiendo del reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial del contenedor es de 0. Y también me dice que a los 50 metros la velocidad que alcanzó el contenedor es de 6 km por hora. Las fórmulas que vamos a utilizar son las que venimos viendo para este tipo de ejercicios. Si se fijan, lo que nos está pidiendo el ejercicio es la velocidad a los 100 metros. Y de todas las fórmulas, esta es la que más se ajusta en función de los datos, ya que tenemos la posición y la velocidad inicial. Pero nos estaría haciendo falta la aceleración para calcular la velocidad a los 100 metros según esta fórmula. Para calcular la aceleración voy a utilizar esta fórmula de acá. Voy a tomar como velocidad inicial 0, porque parte del reposo, y voy a considerar la velocidad final, que es la de 6 km por hora a los 50 metros. Pero fíjense que me falta para eso, para calcular esta aceleración, el tiempo en el que el contenedor recorrió esos 50 metros. Para calcular ese tiempo me va a ser muy útil esta fórmula. Fíjense que tengo la velocidad inicial, 0, la velocidad a los 50 metros, 6 km por hora, y el desplazamiento, que es de 50 metros, ya que vamos a suponer la posición inicial como 0, de manera que esto es 50 menos 0 y me da 50. ¿Para qué? Para poder de esta fórmula despejar el tiempo en que el contenedor recorrió esos 50 metros. Y de ahí, entonces, poder calcular la aceleración. Entonces, planteamos primero la fórmula, que ven acá, para calcular el tiempo en el que el contenedor subió 50 metros. Como les decía recién, la velocidad inicial es 0, la velocidad final, es decir, a los 50 metros, es de 6 km por hora, que pasado metros por segundo es 1,67 metros por segundo, dividido 2 por fórmula. Y acá dijimos que vamos a considerar la posición final 50 metros, porque quiero calcular el tiempo en que llega a estar a una altura de 50 metros el contenedor, y la posición inicial la vamos a suponer como 0 metros. Fíjense que en todos los casos siempre acompañe las magnitudes de sus unidades. A partir de la fórmula que vimos recién, podemos calcular el tiempo que le lleva al contenedor a alcanzar los 50 metros. Ese tiempo es de 59,52 segundos. Con ese dato y a partir de esta fórmula, podemos despejar la aceleración. Sabemos que la velocidad a los 50 metros es 1,67 metros por segundo, que eran los 6 km por hora pasado a metros por segundo. Eso es igual a 0 metros por segundo, ya que el movimiento se inicia desde el reposo, más la aceleración por el tiempo de 59,52 segundos, que es lo que le lleva al contenedor a alcanzar esa altura de 50 metros. La aceleración del movimiento es 0,03 metros por segundo cuadrado, la cual es constante y va a ser la misma a lo largo de todo el movimiento del contenedor. Entonces, ya con esos datos, voy a poder calcular la velocidad a los 100 metros a partir de esta fórmula. Ya dijimos que la velocidad inicial era 0, que la aceleración es 0,03 metros por segundo cuadrado de lo que calculé recién, y que quiero calcular la velocidad a los 100 metros, de manera que la posición final es 100, y como dijimos inicialmente, la posición inicial la voy a tomar como 0 metros. Trabajando algebraicamente esta expresión, obtengo que la velocidad a los 100 metros
al cuadrado es 6,00 metros cuadrados por segundo cuadrado. Entonces, si despejo el cuadrado y lo paso como raíz, obtengo que la velocidad que va a tener el contenedor a los 100 metros es de 2,45 metros por segundo. Ahora quedan para ustedes realizar y resolver los demás ejercicios del práctico para poder ir incorporando los conceptos vinculados a esta unidad cinemática traslacional. Les deseo mucha suerte, estamos en contacto, recuerden que pueden conectarse conmigo o con los profesores a través de las clases de consulta, a través de los foros y en mi caso particular a través del correo que les he dejado mencionado en los avisos dentro del campus virtual.